Bueno, lo primero que hay que ver es si la suspensión de las elecciones se materializa para poner una fecha antes o después del 2 de julio. Si es antes, no hay ningún inconveniente desde lo político, jurídico, ¿no? No desde lo sanitario, obviamente. No habría ningún inconveniente porque no había ningún vencimiento de mandato. Lo que se ve es que probablemente si se suspende lo del 29 no vuelva a ponerse una fecha por la cuestión del frío y por la cuestión principalmente de lo que puede generar una aglomeración de gente con respecto a este virus que nos trae de mal momento en esta coyuntura, ¿no? Entonces hay que analizar qué pasa si la fecha es posterior al vencimiento del mandato, la fecha de la elección. Primero, ¿quién la puede fijar? ¿Podemos los riocuartenses fijar una fecha después de vencido el mandato para renovar autoridades? ¿De acuerdo con la Carta Orgánica? No. Lo podría hacer un comisionado si interviene en la municipalidad, un comisionado provincial si interviene en la municipalidad después del 2 de julio, lo cual a ningún riocuartense creo que le guste que los intendentes y concejales y tribunos de cuentas sean reemplazados por un comisionado designado por el gobernador, independientemente de lo bueno que puede ser, pero en estos momentos de crisis que sea una sola persona la que se ponga al hombro de Río Cuarto me parece, y encima que no sea votada por la gente, me parece que no es lo conveniente. Las otras alternativas sería una enmienda de la Carta Orgánica aprobada por el Consejo Liberante con las 3/4 partes, donde se prorroguen los mandatos. El problema que tendremos con la enmienda es que para que la enmienda tenga validez necesita que el pueblo de Río Cuarto lo vote a través de un referéndum. Justamente estamos con el problema del voto. Entonces se prorrogarían los mandatos de hecho, pero no de derecho. Y necesitaríamos el referéndum en aquella votación que se haga en septiembre o en octubre para que retroactivamente opere la convalidación. ¿Es viable? Es viable. Es viable. No es muy aconsejable porque estamos siempre en una incertidumbre. Además, ¿cómo redactamos la prórroga de los mandatos en la enmienda que después tiene que ser aprobada si no tenemos la fecha? No sabemos cuándo sanitariamente va a terminar, pero es viable. ¿Y la otra opción? Había una tercera que también hablan de algo más de hecho, más de decisionismo, dirían a algunos que les gusta esto de la construcción semántica, decisionismo versus constitucionalismo. Es decir, un decreto del intendente a referéndum del Consejo Liberante por unanimidad del Consejo, que directamente se autoprorroguen los mandatos hasta que se pueda tomar elecciones de nuevo, convalidado por una autoridad judicial electoral cordobesa. También se habla de eso, a mí no me gusta, muy agarrada de los pelos, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque se va a optar por la alternativa que más apoyo tenga desde todas las fuerzas políticas, calculo. Y la que a mí más me gusta es que apenas más o menos se quede consagrado esto de la suspensión y de que el intendente tenga la potestad para fijar una fecha, sea el intendente o el presidente del Consejo Liberante el que acuda ante el Tribunal Superior por el artículo 146 de nuestra misma carta que nos habilita para esto. Inmediatamente con esa presentación quedaría suspendido el procedimiento electoral y hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. En ese marco, en ese planteo de conflicto interno, que es un conflicto interno en el que nos encontramos, se nos vencen los mandatos, tenemos el coronavirus a nivel mundial, vaya si hay una cuestión extraordinaria, habría que solicitarle al Tribunal Superior que él, que tiene facultades constitucionales, declare no aplicable la rigidez del artículo 55 de la Carta Orgánica y se puedan prorrogar los mandatos hasta tanto estemos en condiciones de elegir. A mí la que más me gusta, la que más tiempo nos da, la que no tenemos que esperar nada porque inmediatamente que el tribunal se expida, y si eso no saliera, bueno, tenemos las otras alternativas, pero uno no puede adelantarse a las decisiones judiciales, pero esta vez creo que no hay un abogado que podría descreer de que el Tribunal Superior estaría a la altura de las circunstancias, no solamente dictando una resolución rápida, sino favorable.
Esto lo avala la Carta Orgánica Municipal, en la que tuviste algo que ver también, ¿no? En el momento que nos tocó hacer esa reforma, digo, como constitucionalista, teniendo en cuenta que ustedes pudieron preverlo, que pudieron pensarlo ante una situación que pudiera ser de emergencia. Nunca, me imagino que pudieron pensar en una pandemia, pero estamos ante esta realidad. Te ponen un desafío primero de satisfacción personal por haber estado a la altura de las circunstancias y haber podido prever esta situación, pero además porque tenemos herramientas e instrumentos, que no es ni más ni menos que lo que nos está haciendo falta ahora para poder dar un principio de solución a una hipótesis de conflicto como esta. Tal cual, porque vos lo decís, encontrar en la misma Carta Orgánica la herramienta para darnos una solución ante esta situación excepcional es realmente algo que nos reconforta como recuartense, y en mi caso personal, por haber sido convencional, me tocó ser el más joven. Ya, si fuera una convención, obviamente no sería el más joven, pero fue muy linda experiencia, aprendí muchísimo de mi ciudad y hice lo posible por dejar algo. Pero fíjate que coincide, está escrito de forma distinta, pero coincide la idea del artículo 146 de nuestra Carta Orgánica, del artículo 165, párrafo primero, inciso tercero de la Constitución Provincial, y el artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal, que es aplicable en Río Cuarto en las cuestiones que tengan que ver con soluciones provinciales, en este caso del Tribunal Superior. Coincide esto de prever algo que en realidad no lo preveíamos en una situación tan excepcional, pero la podemos utilizar. Y además tenemos experiencias jurisdiccionales, hay jurisprudencia al respecto, si bien no con una pandemia, pero con situaciones de menor gravedad, que el TCJ ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, yo muchas veces digo, ¿para qué hacerla más difícil si podemos hacerla más fácil? Y es una vía, pero bueno, quedará en la discusión. Estoy convencido que el intendente, por lo que he visto en las noticias, por lo que me transmitió en unos minutos que estuvimos conversando ayer a la tarde, va a convocar a las fuerzas, va a ver cuál es la opinión, va a escuchar y obviamente se tomará una decisión que mejor convenga a los riocuartenses, aunque no sea la que propongo, digo, porque esto no se trata de quién tiene la solución, sino de que esté apoyada por la máxima cantidad de fuerzas, es decir, con mayor legitimidad. A mí me gustaba esta porque es la más rápida y la que nos disipa las incertidumbres, no tenemos que estar esperando nada.